Gloria a Dios. Hoy el Señor te va a hablar. Amén. Así que preparamos nuestro corazón, vamos a orar cortito para que el Señor nos esté hablando. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Te pido que seas tú obrando, que seas tú, Señor, tocando las vidas, no solamente los que estamos aquí, sino también todos los que están viendo a través de las redes sociales. Obra con poder, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Señor, desata bendición, desata sanidad, aún a la distancia. Señor, toca las vidas en el nombre de Jesús. Tu palabra es espíritu, Señor. Soltamos palabras, Señor, de vida para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias por lo que nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Prepara nuestros corazones, Señor, desde ya estamos receptivos para lo que tú nos vas a hablar hoy en esta mañana. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, el curso como título, ahí tienen el nombre, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Ahí en la pantalla pueden ver. Y es muy importante tener en cuenta esto. ¿Y todo por qué surgió esto? Porque estamos armando una página, aquí con el hermano Diego. Nos está armando una página de la iglesia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y entonces, bueno, surgieron varias preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿en qué creemos? ¿Verdad? Y tenemos que poner ciertas cosas en una página para que la gente cuando entre vea, bueno, cómo se fundó la iglesia, quién es el pastor y así, todas las funciones que tiene la iglesia. Pero como cristiano y como hijo de Dios tenemos que tener en claro estos 10 puntos. Sé que hay más, ¿verdad? O tú puedes decir, no, pero pastor, puede haber quizás algo más ahí, pero bueno, en base a estos son los 10 puntos, digamos, principales en los cuales cualquier cristiano tiene que creer. Y te van a preguntar, no sé si te han preguntado, che, ¿ustedes en qué creen? Porque, ¿a qué iglesia van ustedes? ¿O creen tal cosa, creen tal otra? Bueno, acá vas a tener una idea, o por lo menos una base bíblica de por qué creemos en estos 10 puntos, que quizás mañana vamos a poner un cuadrito por ahí con esos 10 puntos, cosa que ni siquiera me tengan que preguntar a mí, sino que vengan, lo vean, y ahí va a estar la respuesta en qué creemos como iglesia. Amén. Bueno, número 1, ahí vamos a ver. Dice, creemos en la inspiración de las Escrituras. Amén. Nuestra declaración, ¿verdad?, de creencia es que creemos en la inspiración, número 1, de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, la regla infalible de fe y conducta. Toda la palabra está inspirada por el Espíritu Santo. O sea, no es un libro cualquiera, el libro que tenés ahí en tu mano, la Biblia. ¿Cuánto tiene una Biblia? ¿Cuánto trajeron Biblia? Amén. Ese libro maravilloso es la palabra de Dios y no está escrita, incluso cada letra es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Sabemos bien que es un libro que son 66 libros en uno, ¿no? La palabra de Dios dice que, bueno, fue escrita aproximadamente por 40 autores, ¿no? 40 personas, que ninguno de ellos, ¿verdad?, eran todos iguales, eran todos diferentes. Algunos eran reyes, otros eran, ¿verdad?, otros eran carpinteros, otros eran pescadores, bueno, otros eran recaudadores de impuestos. Mucha gente formó parte de lo que es la Biblia, que fueron inspirados por quien, por el Espíritu Santo de Dios, aproximadamente en un tiempo de 1500 años. Pero es maravilloso el libro que tenemos acá en nuestras manos, porque nos habla de cosas maravillosas la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Realmente podemos ver incluso cómo fue creado todo, cómo estamos viviendo el tiempo presente y lo que va a venir. La Biblia abarca todos los tiempos, hermanos queridos. El pasado, el presente y el futuro. Si queremos saber o tener información con respecto a la vida, a dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que acudir, a la Biblia. Si queremos saber con respecto a algo de carpintería o de electricidad, tenemos que, por supuesto, ir a un libro de electricidad. Pero si queremos saber algo con respecto a la vida, es la Biblia. Por eso es el manual de vida. Amén. Y vamos a ir al texto bíblico para esto. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Cuando se comienza algún estudio bíblico, por lo general siempre comenzamos con esto, ¿no? Es un clásico. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Vieron? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Queda claro?
A veces dicen, sí, pero la escribió, no sé si te han dicho, a mí me han dicho, pero la escribieron aún los hombres, no sé si te han dicho, a mí muchas veces me han dicho, pero hermano, espera, toda la escritura es inspirada por Dios, inspirada, es el Espíritu Santo el que le da al hombre escribir eso tan maravilloso. Incluso un ejemplo, cuando David escribió los Salmos, a veces escribía cosas que ni él entendía lo que estaba escribiendo. Cosas que ni siquiera todavía habían sido creadas, pero resulta que después, 1000 años más adelante, podemos entender nosotros que ya lo hemos vivido, porque claro, nosotros leemos la Biblia desde acá, ¿no? Como que ya pasó ciertas cosas. Pero David todavía escribía como esperando, ¿verdad?, que iba a venir a Jesucristo. Incluso David habló con respecto a que al madero, por ejemplo, a la cruz, y cuando ni siquiera la cruz había sido todavía inventada. Y eso fue inventado como 600 años después. Sin embargo, David habló como el Señor iba a morir en la cruz. Y eso es maravilloso. ¿Y quién lo inspiró para que dijera eso? El Espíritu Santo. Todo, desde el Génesis, asombroso como Dios le da todo el orden a Moisés, ¿no? Cómo se creó todo el mundo, el universo y al hombre y todo lo que hoy vemos, porque Dios nos creó. ¿Cuánto dicen amén? Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Pedro acá está contando su experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Y llega a este punto, escuche, llega a este punto y él dice, a pesar de la experiencia que tuvo, él se imagina, estuvo en el monte, la transfiguración, estuvo con Moisés, vio a Elías, vio al Señor transfigurado, dijo, wow, tremendo lo que viví, la experiencia. Déjame decirte que por más experiencias que vos tengas, maravillosas, gloriosas, que el Señor te lleve al tercer cielo, no importa lo que hayas experimentado, lo importante y lo que te mantiene firme es la palabra de Dios. Se te pudiste haber experimentado cualquier cosa, pero acá, incluso Pedro está diciendo, ¿no? Tenemos también la palabra profética, versículo 19, dije, sí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cómo tenemos que estar? Atentos. Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. ¿Queda claro entonces? Cuando tenemos la luz, viene la luz que es la palabra, ¿no? Lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor alumbra nuestras vidas y toda tiniebla se disipa en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra es la verdad. Yo creo que el versículo clave que teníamos que poner aquí cuando empezamos hoy es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando conocemos las Escrituras, la palabra de Dios, toda mentira y todo engaño desaparece. Número 2, habíamos dicho ahí, ¿no? Que creemos en el Dios único y verdadero. Hay un solo Dios y es un Dios verdadero. Amén. Ese es nuestro Señor. Creemos en un solo Dios que también, ¿verdad?, que podemos ver que se manifiesta en 3 personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En eso nosotros creemos como iglesia. En Deuteronomio, en el libro de la ley, en Deuteronomio 6, versículo 4, aquí en la ley, en el libro de la ley, el 5.º libro de Deuteronomio, después vamos a ver como Jesús también lo repite en Marcos 12:29, pero ahora vamos a leer Deuteronomio 6:4. Y esto los judíos lo repiten todos los días, hermano. Esta palabra los judíos todos los días lo repiten. Y dicen así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Todos los días lo repite. El Señor uno es. Por eso cuando ellos nos escuchan decir que creemos, ¿verdad?, el Padre, Hijo, ellos creen que nosotros creemos en 3 dioses. No somos politeístas, ¿verdad? Creemos en un solo Dios que se manifiesta de 3 formas diferentes. 3 personas diferentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor envía a su Hijo a dar su vida por nosotros, pero es Dios mismo encarnado. Después Él muere porque tiene que morir por nosotros, pero Jesús dice: y recibiréis, ¿verdad?, la promesa. ¿Que la promesa qué es? Es el Espíritu Santo que viene a habitar en nosotros. Él no habita más en templos, habita en cada uno de los que hemos creído en Él. Amén. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Y después Jesús también lo dice en Marcos 12, versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento
de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Queda claro? Entonces Jesucristo también lo declara, que creemos en un Dios. No creemos en varios dioses, como hay también religiones por ahí que creen en varios dioses, ¿no? Dios es con minúscula. Y esto también vale la pena aclararlo, que nosotros cuando escribimos Dios, ¿lo escribimos con qué? Con mayúscula. Nuestro Dios es un Dios, ¿verdad?, que se escribe con mayúscula, no con minúscula. Esos son dioses, ¿verdad?, con minúscula, que sabemos bien que no tienen poder, pero para nada. Porque el que tiene poder, el único Dios todopoderoso, es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y en ese Dios creemos, en el único Dios. En sí, la palabra Dios en sí misma significa el que siempre ha existido, el que es por los siglos de los siglos. Eso significa la palabra Dios. Ahora vamos a ver a la tercera parte, ¿no? Creemos también en la deidad de Jesucristo, justamente lo que estamos hablando ahora. Creemos que Jesucristo es Dios. Hermanos, ¿y por qué todo esto de está bueno repasar? Hay algunos que ya lo saben todo esto. Pero es bueno repasarlo. Incluso también va a quedar grabado para que muchos puedan aprender y crecer en este conocimiento y repasarlo, porque está bueno. Porque el enemigo lo que quiere hacer es confundirnos. El enemigo lo que quiere hacer es nos miente y quiere que a veces andemos, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando recién me convertí, cuando recién conocí al Señor, yo incluso había creado una canción, se llamaba Gracias Señor, está en el disco, el primer disco que grabé. Y en la parte que dice Gracias Señor, bueno, por tu poder, por tu amor y todo, y después dice resucitaste para que sepan que tú sí eres el Dios. Y yo escribí esa frase y yo estaba seguro, porque mi pastor decía que Jesucristo era Dios. Y como mi pastor decía, yo decía, bueno, escribí también, ¿no? Porque creía eso. Pero cuando me confrontaron y vino uno de una u otra secta y me dice, ¿de qué parte dice que Jesús es Dios? Porque Jesús no es Dios. ¿Y saben qué me hizo dudar? Me hizo dudar a tal punto que yo ese día, hermano, me amargué tanto, me puse tan triste, porque, ¿saben qué? Había dudado de la deidad de Jesús. Había dudado de quién era Jesús. Y realmente hasta terminé en la cama ahí llorando y pidiéndole perdón al Señor porque dudé de que si realmente era Dios. Y lloraba yo sin consuelo, perdóname Señor, dame una palabra. Hasta que justo había comprado yo un librito, esos chiquitos, ¿vio? Que te venden, esos que se dan en los tratados. Libro chiquito así que decía la deidad de Jesucristo. Y lo encontré ahí, ese librito, me lo comí, me lo devoré. Y vi los pasajes y dije, wow, tu palabra me dice que tú eres Dios realmente. Y ahí, wow, descansé y dije, gloria a Dios, y ya estaba pronto para confrontar a este religioso y mostrarle realmente que Jesucristo es Dios. Pero en Juan 1.1, por ejemplo, vamos a ir, Jesucristo es Dios, Él no es un ser creado, queda claro eso. Jesús no fue creado, Jesús es Dios, Él es eterno. Él es por los siglos de los siglos. Juan 1.1 dice, todo el mundo lo conoce, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Queda claro, Jesús es Dios. Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Y miren ahora lo que dice como para, ¿verdad?, afirmarlo bien. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Queda claro? Jesucristo también es creador. Él estuvo creando. Es más, Él te creó a ti. Él te formó a ti. Y Él es Dios hecho carne. E incluso cuando hay otras sectas, ¿no?, que dicen, no, porque si Jesús es Dios, ¿por qué no sabía tal cosa? ¿Por qué no sabía tal otra? ¿Y por qué cuando le preguntaron una cosa no sabía responder? Por ejemplo, empieza el tema cuándo era su segunda venida, ¿no? Es solo el Padre, su sola potestad, dijo Jesús. Pero ¿cómo? Si vos sos Dios, ¿cómo no tenés ciertas respuestas? Pero Jesús se autolimitó en ciertas áreas. Incluso cuando leemos el Apocalipsis, vemos que él dice que la revelación que el Padre le dio, Jesús hubo cosas que se despojó. ¿Para qué? Para humillarse y hacerse hombre y venir a morir en una cruz por todos nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Y eso lo dice en Efesios 2, versículo 6, que también lo conocemos de memoria, digo yo. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo. ¿Vieron? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hermano, gloria a Dios. Es Jesucristo el Señor. Y el Señor con mayúscula, no con minúscula, como vos y yo quizás, cuando dice Señor. No, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Eso es lo que a mí me da fe y me da esperanza. 4, creemos también en la salvación del hombre, ¿no? El hombre necesita ser salvo. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice su palabra. Y el hombre necesita de la salvación, ¿verdad? El hombre necesita esa salvación. El amor y gracia de Dios se ha manifestado, ¿verdad?, a todos los hombres. El hombre puede obtener el perdón de sus pecados si acepta a Jesucristo como su Salvador personal. No hay otra manera. No hay otros medios para llegar. Hay un solo mediador, dice la palabra. Hay uno solo. Hay un solo camino. Y se llama Jesucristo. ¿Somos cristocéntricos, sí o no? Jesucristo, toda la gloria para Jesús. Y sabemos bien cuál es el corazón del Evangelio. ¿Cuál es el corazón del Evangelio? A ver, alguno que me diga. Juan 3, 16, es, hermano. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo para que, ¿verdad? Y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio. También en Romanos 10, 9, dice, ¿no?, que si confesamos ¿verdad?, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. La salvación viene solamente a través de Jesucristo. El hombre necesita venir a Cristo. Amén. En Hechos también, Hechos 16, 31. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a aquel que estaba, cuando hubo un temblor, le dice, ¿verdad? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y no pasó eso? Fue una palabra hasta profética, porque estaba todo derrumbado, era un caos aquello, y el hombre temblando, ahí se iba a quitar la vida. Pero, wow, el apóstol Pablo ahí lo enfrenta, le da esa palabra profética, esta palabra, porque la palabra profética por excelencia, ¿cuál es? La palabra, ya lo leímos, ¿no? Bien, y él se convierte, él y toda su casa. Gloria a Dios. El paso número 5, creemos también en un nuevo nacimiento y una nueva identidad. Amén. Y yo lo puse en el número 5 porque realmente somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. El número 5 significa la gracia. Entonces, recuerdan que una vuelta Nicodemo fue muy de noche y se acercó a Jesucristo. Y acá tuvo una conversación él con este hombre religioso que conocía mucho de la Torá, pero no había tenido un encuentro genuino con el Señor, no era salvo. Y podemos tener mucho conocimiento, pero si no tenemos un encuentro con Jesucristo, el dador de la vida, el autor de la vida, es imposible poder llegar. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Ahora, en Juan 3, versículo 5, vemos esa conversación de Nicodemo, que es maravilloso lo que Jesús le dice a Nicodemo. Es maravilloso. Yo me imagino a Nicodemo yendo, nunca se imaginó que ese día, esa noche que iba a ir a hablar con Jesús, ese encuentro iba a estar escrito en la palabra de Dios. Yo me imagino Juan por ahí, estaría escuchando esa conversación, ¿no? Y escribiendo. Porque Juan lo escribió acá. Estaría quizás Juan en algún rincón de aquella pieza, escuchando esa conversación. Y eso es maravilloso. Dice acá Jesús, le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tienen que nacer, tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, nacer de espíritu, para poder realmente heredar el reino de Dios. ¿Queda claro? Lo dice Jesucristo ahí, ¿no? Sabemos bien que también en Juan 1:12
Está ese famoso versículo que a mí me apasiona, Juan 1:12, que realmente a mí me llena de alegría, me llena de gozo, porque creo que es el mayor título que podemos tener nosotros, los seres humanos, el ser llamados hijos de Dios. Dice Juan 1, más a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Es muy poderoso, hermano, ser hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hijos de Dios. Quizás tenés un papá que... Y quizás decir, hijo de este, porque capaz que tu papá no era muy bueno, o de esta, ¿no? Mi mamá no quiero ni decir. No, pero decir que soy hijo de Dios, hermano, díganme si eso no es maravilloso. Quizás tu padre y tu madre te abandonaron, pero como decíamos el domingo pasado, pero con todo el Señor nos recogió. Quizás tu padre te maltrató, quizás tu mamá no fue lo mejor, no fue la mejor mamá. Quizás fue un desastre, pero déjame decirte que nuestro papá celestial no es un desastre, es el mejor papá de todos. Amén. Y decir que somos sus hijos, sucede esto, ¿verdad? Los que le recibieron, ¿cuántos han recibido al Señor acá? ¿Cuántos creen en su nombre? Entonces dice que nos dio un poder, dice, le dio potestad, nos dio un poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántas veces te han, verdad, denigrado o te han ninguneado, como decimos acá? Una vuelta me acuerdo que una mujer me decía, pero ¿usted qué apellido tiene? Porque mi apellido es Pomperiu. Digo, mira, Pomperiu. Digo, el mío talento, nada más, es sencillo, pero ¿sabe qué? Más allá de lo que el linaje mío, ¿sabe cuál es? Es celestial. Porque yo soy hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Me quedaba mirando a la mujer, ¿viste qué le pasa? Yo soy hijo del Rey, del Creador del universo, del Dios Todopoderoso. Yo soy su hijo. ¿Qué me importa el apellido y de dónde vengo? Lo que me importa, de verdad, es que ahora soy hijo de Dios. Y la mujer me miró, la verdad, dijo, este está loco, y se fue. Pero realmente es maravilloso cuando somos hijos de Dios. ¿Tenemos qué? Identidad. Tenemos identidad. Decí conmigo, no soy cualquier cosa. No soy cualquier cosa. Soy hijo e hija de Dios. Amén. No somos cualquier cosa. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Las cosas viejas? ¿Y aquí todas son hechas? Bueno, ya está. Ya está. ¿Y quién no hace eso? Nuestro Padre Celestial. ¿Cómo lo saben, Un aplauso para ustedes. Y para todos los que están viendo allá, un aplauso. Que también repitieron esta frase. Es bueno saberlo esto. Porque también en un momento dado me llamó alguien por teléfono y me dijo, sí, es porque vos hiciste aquello, hiciste lo otro, hiciste aquello. Y me llamó y justo era el día de mi cumpleaños. Miren qué lindo día para llamarme, para acusarme. Y yo dije, sí, tenés razón. Hice aquello, hice lo otro, hice aquello, hice lo otro. Sí, lo hice. Pero la palabra dice que los que están en Cristo, de modo que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Tomá, le dije. Tomá. Pero no fui yo que dije, es el Señor a través de sus palabras. Amén. Pero me vino esa palabra justito y dije, ay, gloria a Dios, gracias Señor. Porque realmente era lo que ella me decía, por supuesto, todo eso. Pero los que están en Cristo somos nuevas criaturas. El Señor nos perdonó. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Número 6. Creemos también en el bautismo de agua. No el pase mágico no. Y no cuando son chiquitos. Creemos en el bautismo, ¿verdad? Cuando somos grandes y somos conscientes y sobre todo cuando somos salvos, cuando aceptamos a Jesús. Porque el bautismo tampoco salva. Aclaramos esto. El que te salva es Jesucristo. El que te salva es cuando vos aceptás a Jesús como tu Señor. El bautismo es parte de ese paso que damos, ¿verdad? Cuando dicen, yo quiero hacer esto públicamente, que yo creo en el Señor. Dice, es un símbolo de la muerte y de sepultura y resurrección de nosotros, ¿no? Cuando nos metemos en el agua. Es un acto público de obediencia que debe practicar cualquier creyente. Cualquier creyente. Yo cuando creí en Jesucristo, lo primero que anhelaba con todo mi corazón era dar ese paso de bautismo. Porque mire que me bauticé de todo un poco, de todo un poco que me bauticé. En toda mi vida pasada, horrible, yo cualquier cosa. Pero cuando vine a Cristo yo decía, Señor, me quiero bautizar, quiero dar ese paso de obediencia. Y hasta que no lo hice, dije, wow, al fin lo hice, gloria a Dios. Y eso está en Mateo 28, versículo 19. Es un mandato
divino, un mandato del Señor, que nosotros lo practicamos eso, en eso creemos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ir y hacerlo, es un mandato de Jesucristo. También en Hechos 2:38 también, el apóstol Pedro, ¿se acuerdan de aquella famosa prédica tremenda del apóstol Pedro ante esa multitud de personas, ante la manifestación del Espíritu Santo? Él dijo, ¿no? Pedro les dijo, arrepentíos. Cuando ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vemos acá que tenemos que bautizarnos, tenemos que dar ese paso de fe. También creemos, paso número 7, en lo que es la Santa Cena, la Cena del Señor, también que es un mandato de Jesucristo. Este mandato consiste en participar del pan y del vino como símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Con ello recordamos la muerte y resurrección y proclamamos la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor, hacer esto en memoria de mí, hasta que yo venga. Entonces, eso siempre lo leímos, ¿verdad? Cada primer domingo, en 1 Corintios 11, versículo 26. Así que todas las veces que vivieres y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. El paso número 8 es la iglesia. Creemos en la iglesia porque Jesús formó la iglesia, Él instituyó la iglesia. Es la forma, ¿verdad? Por todos los, eso cuando nos juntamos todos los redimidos por la sangre de Jesucristo de todas partes del mundo, la iglesia es la institución levantada, está instituida por Jesucristo. Es su esposa, la iglesia es la esposa de Jesucristo. Pronto vamos a disfrutar de las bodas, que se llaman las bodas del Cordero, y la iglesia es la que va a participar de esas bodas, ¿verdad? Es la novia de Jesucristo. Y también es el cuerpo de Jesucristo la iglesia, y creemos en la iglesia como tal. Por eso cuando dice, yo no creo en la iglesia, no me gusta la iglesia, bueno, hay un problema, hay un grave problema porque la iglesia es la novia de Jesucristo. Y también es parte del cuerpo de Jesucristo. No formar parte de una iglesia es un grave problema. Ahora, en Efesios 1:22, es tremendo ser parte también de la iglesia porque vemos acá lo que dice en Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Amén. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No somos cola, somos cabeza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y está todo sometido bajo nuestros pies. Tenemos autoridad como iglesia de Jesucristo. Amén. Somos su iglesia, somos su cuerpo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Ahora en Mateo 16 también, miren qué tremendo. Mateo 16, versículo 18. Cuando habla con Pedro, ahí Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, miren qué lindo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Porque ¿dónde estamos edificados? ¿Sobre qué? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, no es Pedro, es Jesucristo. Sobre esta roca, Jesucristo. Pedro es piedra, no es roca. Entonces, si estamos edificados sobre Jesucristo y la iglesia está edificada sobre Jesucristo, tranquilos, porque el enemigo no va a poder contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Podrán venir, ¿verdad? Podrán venir problemas, circunstancias, bueno, vientos, tormentas, pero el Señor está con nosotros y estamos firmes en Él. Tranquilos, no va a haber grande pérdida, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante, porque estamos afirmados en el Señor y en su palabra, porque Jesucristo es la palabra, Él es el verbo, Él es la palabra de vida. Amén. Número 9, también creemos en los dones del Espíritu Santo. No es que los dones eran para aquella época y para ahora no. No, los dones al revés, hay que usarlos ahora, hermano.
Incluso cuando ya somos iglesia tenemos que ser perfeccionados en eso, porque todos tenemos dones. ¿Saben que todos tenemos dones? 1, 2, 3, 4, los que tengan, pero todos tenemos, y tenemos que usarlos para la gloria de Dios, para la edificación de la iglesia, para que podamos crecer. Dios ha dado dones a su iglesia para las necesidades espirituales de la misma y para que sean cumplidas y también para suplir también necesidades de la iglesia. Y es bueno usar esos dones para la gloria de Dios. Amén. El tema de los dones los pueden ver en Romanos y estudiarlo después en Romanos 12 y también en 1 Corintios 12. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ahí habla con respecto a los dones. Hasta hay dones que son sencillos, por ejemplo, como el don de ayudar. Eso es un don. Hay gente que ayuda, bueno, y lo hace con diligencia, dice, ¿no? Y hay muchos tipos de dones que el Señor quiere que los uses. Amén. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a leer algo ahí con respecto a 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12. Mira. Pero eso lo estudian con respecto a los dones en Romanos 12 y 1 Corintios 12. Incluso el apóstol Pablo ahí lo dice, ¿no? En 1 Corintios, 1:12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué dice? No quiero que ignoréis. Hay gente que ignora, dice, no sé qué don tengo, para qué. No, tenemos que saber. El Señor no quiere que estemos ignorantes en esto. Que los dones sean usados para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Versículo 4, por ejemplo, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Vieron? Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ya empieza a nombrar diferentes dones, ¿no? Pero ¿por quién es dado el don? Por el Espíritu. No es que viene una persona y te lo da. Eso también tiene que quedar en claro. No es que anda alguien por ahí predicando y yo tengo el don de pasarte el don del... No, hermano. Porque hay gente que anda lucrando con eso. Y anda recorriendo, yo tengo el don de aquello, el don de esto, y todavía... acá dice la palabra que el que da los dones es el Señor. Es el mismo Espíritu que nos da los dones. Amén. Y número 10, llegamos... Creemos en la segunda venida de Cristo. Amén. Creemos en el rapto, creemos en la gran tribulación, creemos en el milenio que viene después, porque hay diferentes etapas cuando vamos a leer el Apocalipsis, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo estos temas, ¿verdad? Están dentro de lo que conocemos como la escatología bíblica. Cuando estudias escatología, se tocan todos los temas que son, ¿verdad?, de lo que va a suceder, de todo lo que es profético. Amén. En Mateo 24 es un libro que habla mucho con respecto a esto. Mateo 24, bueno, tenés Ezequiel, tenemos, ¿no? Apocalipsis por excelencia, pero vamos a Mateo 24 rapidito para ir viendo algo que es muy importante, que es que habla con respecto también a la segunda venida de Jesús. Dice que cuando ellos fueron al templo, Jesús con todos sus discípulos, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Dice, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, imagínense el momento, el lugar. Ellos salían del templo, iban caminando, porque Jesús no andaba en taxi, no andaba cómodo, no andaba en Mercedes-Benz. Jesús andaba caminando. A veces en un burrito lo vemos entrar incluso, entrando triunfante a Jerusalén. Pero dice que iban caminando y los discípulos se acercaron a Jesús y le empezó a mostrar toda aquella gran templo y como diciendo, mira esto qué maravilloso, qué tremenda esta creación. Y Jesús les dice, ¿vieron todo esto? O sea, le está hablando lo que va a suceder en el futuro. Dice, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado todo esto. ¿Sucedió o no sucedió después? En el año 70 después de Cristo fue derribado todo, no quedó nada. Jesús le estaba diciendo lo que iba a suceder en el futuro, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién tenemos que ir para conocer el futuro? A Jesús, a la palabra de Dios. No tenemos que ir a la bola de cristal, no tenemos que ir a las cartas de tarot, no tenemos que ir, ¿verdad?, al horóscopo, no tenemos que hacer nada de eso, sino tenemos que ir a Jesucristo, porque esas cosas son aberración ante los ojos de Dios.
Ahora, no termina acá la conversación. Gracias a esta pregunta, ahora vamos a ver lo que sucede. Los discípulos quedaron diciendo, wow, no va a quedar nada. Y se fueron caminando, estuvieron caminando un tiempo hasta que llegaron al Monte de los Olivos. Y se ve que eso quedó ¿verdad? En su cabeza, en su corazón. Y dijeron, wow, esto no puede ser. ¿Cuándo va a ser esto? Miren en el versículo 3. Y si estando sentados en el Monte de los Olivos, ¿vieron? Ya se fueron del templo, ya estaban en otro lugar, ya habían caminado, había pasado un tiempo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Vieron? Y del fin de los siglos. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿No estamos viviendo en Mateo 24? ¿No estamos viviendo en esta época? ¿Sí o no? Es lo que estamos viviendo. Pero acá dice el Señor, mirad que nadie os engañe. El enemigo nos va a querer engañar. Y va a usar personas para, ¿verdad?, poner diferentes doctrinas. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, tener en claro que a través de la palabra de Dios, estos 10 pasos que estamos viendo, son doctrinales, hermanos. Tenemos que saberlo como iglesia de Jesucristo. Esto mismo que está en Mateo 24 está también en Lucas 21. Lo mismo. Lo narra Lucas. Eso desde el versículo 7 hasta el versículo 24. Habla lo mismo Lucas con respecto a lo que dice en Mateo 24. Exactamente lo mismo. Amén. Y después tenemos Apocalipsis, que es el libro, ¿verdad?, profético por excelencia, que habla con respecto también a la venida de Jesucristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, versículo 3. Y acá es el versículo principal de Apocalipsis, que lo dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo viene pronto, el tiempo está cerca. Ahí mismo también en Apocalipsis 1, pero el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Versículo 8. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Y habla con respecto, con respecto a la venida de Jesucristo, cuando se acerca ahí en Apocalipsis 22, ya lo último. Apocalipsis 22, versículo 6. Y dijo el apóstol Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Las palabras del Señor son fieles y son verdaderas. Dice un salmo por ahí, la suma de tu palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Dice, y el Señor y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y aquí vengo pronto, dice el Señor. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo somos? Bienaventurados. Versículo 12. Dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. El Señor te va a recompensar, Él viene pronto. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él dice que Él es el primero y el último, Él está en el principio y está en el fin. Y nosotros como iglesia estamos en medio, estamos protegidos por Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Versículo 20. El último. Dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén y amén. En eso creemos, hermanos. En esto tan maravilloso creemos.
Y qué bueno que hoy hayamos podido repasar en estas doctrinas para tener seguridad de quién es nuestro Señor y en quién creemos. Amén. Esos 10 puntos que hoy hemos aprendido y hoy hemos recordado. Amén. Para que podamos decir y dar respuesta a las personas. Cuando te van a preguntar, bueno, ¿en qué creen ustedes? ¿Por qué hacen esto? Amén. Tener bases bíblicas, tener la palabra de Dios para poder refutar. Incluso van a venir también, como decía Jesucristo, falsos profetas o personas que van a querer decir cosas, o vas a de repente escuchar a alguien y decir, no, pará un momentito, esto no es así. La palabra de Dios dice esto. Y creemos que Jesucristo viene por segunda vez por su iglesia. Amén. Dice que Él va a venir primero por su iglesia a buscar a los redimidos. ¿Cuántos son redimidos acá? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y tenemos nuestra esperanza sabiendo que Él viene pronto. Él viene pronto a buscar su iglesia. Pero vemos también ahí que Él le decía al apóstol que Él edificó a su iglesia para que Él nos va transformando. Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que tiene que estar en santidad buscando del Señor. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos has hablado, Señor, en esta mañana. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, y por todo lo que hemos repasado. Gracias por estos 10 puntos, Señor, que hemos, Señor, aprendido cosas maravillosas de parte tuya. Gracias porque la profecía, Señor, tu libro, tu palabra, Señor, es el libro profético por excelencia. Señor, sabemos que tu palabra es la verdad. Gracias porque te hemos conocido a ti, Señor, y hemos sido libres. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa que hoy nos has hablado. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros, en cada vida, en cada hermano, Señor. Sé tú usándonos con poder para la gloria de tu nombre, llevando esta verdad a aquellos que no te conocen, Señor. Y gracias porque cada día estamos creciendo más en el conocimiento de tu palabra y de las cosas que tú quieres que hagamos, Señor. Que también esos dones que has puesto en nuestras vidas, que puedan ser usados para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos escudriñar en tu palabra también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por esta mañana. Y Señor, y todos aquellos que hayan escuchado este mensaje también a través de las redes sociales, a través de la radio, Señor, sé tú obrando en sus vidas y en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Padre, en el nombre de Cristo. Toca la distancia. Sé tú obrando, Señor. Y también aquí en este lugar, trayendo, Señor, renuevo, Señor, en muchas áreas, Señor. Porque el enemigo a veces nos ha querido mentir y ha traído engaño y mentiras, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ha traído dolor, confusión. Pero hoy se va toda mentira. Hoy se va toda confusión en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Disipa los aires en el nombre poderoso de Cristo. Trae tu luz. Porque lámparas en mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Queremos caminar en rectitud, Señor. Caminar, Señor, en tu palabra. Porque tu palabra, Señor, no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Y si estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo, aleluya, Señor, el Hades no va a prevalecer contra nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra, Señor. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Ministerio Palabra de Vida desea conocerte. Síguenos en nuestras redes. Instagram, palabraDeVida.uy. Facebook, Palabra de Vida Uruguay. YouTube, Iglesia Evangélica Palabra de Vida. WhatsApp, 094 226 411.